Bienvenidos a Cinema On con Alex Dumani. Un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en el programa y vamos a hablar hoy sobre una película bastante interesante que es Spider-Man Across the Universe, la continuación de Spider-Man Into the Universe. Entonces, pues hoy nos acompaña. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te mucho va? gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar hoy sobre esta película que pues creo que da mucho para hablar, ¿no? Sobre ella. Primero que todo, pues para los que no han visto esta película, es una secuela de la película que salió hace algunos años, que es Into the Universe, Into the Spider-Verse. Entonces ahora continuamos con esta historia. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que te pareció genial de esta película, de esta secuela que ha salido? Siendo honesto, todo, o sea, la animación, las referencias, o sea, esa historia que pasa de una historia cómica a una historia más seria. Si la primera fue seria un poco, esta va a ser más seria que la anterior. Eso sí, esta de aquí tiene ya tonos más oscuros y ya la historia también se pone un poco más densa, ¿verdad? Sí, así es. Siendo Sí, honesto, puedo dar un comentario personal. claro. La animación no es para niños. Ah, es verdad, sí, la animación, aunque claro, abarca un amplio rango de animación, pero ya esta película va a un territorio mucho más serio, ¿no? Sí. Especialmente con el desarrollo del personaje, Miles Morales. Entonces, también sobre este personaje, ¿qué opinas cómo va el desarrollo de él comparado El con la primera desarrollo, película? comparado con la primera película del desarrollo de Miles Morales, este es más profundo, porque está Ujú, hablando de cómo lleva su vida siendo Spider-Man y siendo Miles Morales, ¿entiendes? Es ujú. como, y más con las decisiones que tiene que tomar y las responsabilidades que tiene que tomar, ya que con los eventos de la película, ya que cuando está en el multiverso, se toman temas muy difíciles, no los voy a contar porque son spoilers, pero son muy fuertes, en teoría yo diría. Sí. Ahora, también en cuanto al, eh, eh, no solo con Miles Morales, sino también con los personajes secundarios, también hay un avance, ¿no? Exacto, con los de Miguel Ojara, con los de Spider-Man, en especial Spider-Man. En esta Spider-Man, película, sí. ajá, pero la Spider-Man de esta película, o sea, Spider-Man, interpretada por Hailee Steinfeld, Ujú. tiene más desarrollo en esta historia y nos hablan más cómo fue la muerte de Peter Parker de su universo y cómo ella siente la culpa por eso. O sea, tiene más, por eso digo que esta película tiene más momentos más fuertes que la Ujú. anterior. Se toma más en serio y se toma muy fuerte. Puede ser cómica en momentos, pero muy fuerte, Sí, diría yo. esta de aquí sí, claro, o sea, toma ya los elementos y se va de largo, ¿no? En sí, básicamente es una. Han hecho un poco como la trilogía de Matrix, en el sentido que la primera funcionaba como película independiente y puede ser que haya quedado la historia hasta ahí y ya, listo. Pero Sí. ahora, pues la 2 y la 3 prácticamente son una sola, partida en dos, ¿no? Siendo honesto, debieron quedarse con una. Siendo honestos. Sí, o sea, ahí el problema es que da un poco de miedo de que la tercera sea solo relleno, quién sabe, ¿no? Eso sí deja un poco a. Ojalá que haya alguna sorpresa interesante, porque si no, desperdiciaron esa oportunidad. Porque al menos como va la historia, va bien, ¿sí? O sea, Ujú. sí. Ahora, en cuanto a los personajes, porque hay un montón de Spider-Man. Un montón de referencias. O sea, Sí, todo, y todo lo conecta con Spider-Man. Todo lo que es exacto. Spider-Man, siempre hay conexión. Las series de Saban, las películas, los videojuegos, Ujú. todo. Además, aparece un personaje que, que no voy a decir, pero que es de Spider-Man, sale en del MCU, pero no es. Claro, sí, básicamente jugaron con todo, ¿no? Todo el universo de No Spider-Man, les las importó, películas de Spider-Man. no Ujú. les importó las reglas de Marvel Studios, pero hicieron Nada, todos. sí, No, no hay reglas. Ahora, también en cuanto a la película, pues se ve también reflejado que a la gente le ha gustado mucho y ha sido una película que ha funcionado bastante, pues está al menos en lo que es recaudación, le va muy bien. Eh, es más, eso es una de las que más rápido está recaudando en el año, ¿no? Y eso también
se va un poco, se sale un poco del contexto, porque normalmente las animadas no recaudan tan rápido, ¿sí? Pero en ese sentido, esta de aquí, pues claro, sentó un precedente la anterior llegó como sorpresa completa. Ahora bien, en esta, ¿tú crees que hay la misma sorpresa o ya la sorpresa un poco bajó porque ya se vio la primera o le costó un poco más a esta continuar? ¿Algún aspecto negativo que hayas visto? No mucho, o sea, siendo honesto, me pareció más un giro de trama todo lo que yo vi Ujú. en la película. Cosas que quiero contar, pero a la vez no puedo. Pero en serio que ese giro, esos giros del multiverso son increíbles. Sí. En especial de Miles. Sí, en ese sentido con lo de Miles sí se da. Aunque claro, la película parece, al menos desde el inicio, es más desde el punto de vista de Gwen, ¿verdad? Exacto. Sí, es más desde el punto de vista de ella y aparte también es ya también ese desarrollo, porque incluso estaba el otro Peter, no me acuerdo cómo se llama, el que era como mentor en la primera película. Peter B. Parker. Sí, yo me enredo con los nombres, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, por ejemplo, también evoluciona el personaje se nota ha pasado tiempo y bueno, está diferente, ¿no? Eh, Bastante anterior, es- diría yo. ¿Cómo? Bastante que el anterior. Sí, bastante que el anterior. Pero también vemos un poco que hay las consecuencias en sí, ¿no? En la parte de la trama, que eso sí, bueno, no es spoilers en sí. Vimos en la primera, pues la araña que muerde Como- a Peter Parker con el 42 encima, ¿no? Y eso también tiene mucha referencia, no fue gratuito, y eso fue algo que da gusto ver también, ¿no? ¿Qué partes de la película son las que más te llamaron la atención? Más partes que me llamaron la atención. Ajá. Creo que diría el estilo de animación que usaron en esta. Usaron bastantes diferentes estilos de animación, diferentes que Ujú. la primera película. O sea, en primera solo veíamos un estilo que era el 3D y el 2D combinados, pero aquí Sí, vemos otros estilos y paleta de colores. La película se siente como si literalmente estuvieras viendo un cómic de Spider-Man. O es sea, literal. Sí, es literalmente un cómic. Y también los estilos de animación son mucho más variados en esta que en la primera. O sea, llega un punto en que ya era demasiado para mí, pero no, funciona, está muy bien. Y claro, ahora también, en ese sentido con los diferentes Spider-Mans, ¿hubo alguno que te llamó la atención? Miguel Ojara, bastante. ¿Por qué? La historia, ¿por qué? Por la Ujú, historia del multiverso, de lo que pasa en la película, ujú, la decisión que él tomó en la película, ujú. impresionante. Y es muy triste, diría yo. Creo Claro, que esa decisión, en sí. serio. Ahora, en cuanto a la parte de Spider-Man, ¿cómo se va desarrollando? A diferencia de, por ejemplo, las películas, ¿tú crees que por ejemplo, en este caso, el universo que está desarrollando esta línea de películas, que expande más justo lo de las otras películas, las desarrolladas por Sony? eh, ¿Qué diferencias le ves en ese sentido, no? Aparte de la parte de animación, sí. La parte de ¿Qué animación es una diferencia? cosa, sí. Pero el cómo se van desarrollando las historias en esto. En este se va desarrollando súper bien lo que es el tema del multiverso, que Marvel lo Ujú, está implementando y explican de mejor manera cómo funciona el multiverso en Spider-Man. es verdad. Cosa que preguntaba. Un ejemplo, cuando vi Morbius, Sí. que no me gusta, No le fue muy bien y no fue muy buena realmente. y siendo honesto, pregunté en la escena post créditos, ¿por qué aparece Morbius? Digo, perdón, ¿por qué aparece Vulture ahí? O sea, el Ajá. buitre. ¿Por qué aparece el buitre? Entiendo cuál es el significado y la referencia que quieren hacer con eso, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cómo llegó? O sea, y luego en la Spider-Man Across the Spider-Verse se explica eso en una escena de Miguel O'Hara cuando recién conoce a Gwen. O sea, Ujú. pero Claro, o sea. igual, es que Sony, siendo honesto, a veces creo que Sony debería más enfocarse en las películas animadas de Spider-Man que en hacer un universo separado de Spider-Man. O sea, usar villano de Spider-Man y o sea, que no salga Spider-Man no funciona. Adapta mejor lo que funciona y creo que la animación, el estilo de animación y el estilo de arte que usa esta película y la historia, en especial la historia, es Ujú. mucho mejor. Sí, eso es verdad. Y también muy interesante muy cierto,
lo de Sony, ¿no? Manejando en sí estas películas animadas, las está haciendo mucho mejor que el intento de conectar sus películas o su universo cinematográfico, aunque para eso igual ya vamos a hablar un poquito más sobre la parte de Sony y su universo cinematográfico después de esto, de este pequeño corte comercial, ¿ok? Ok. Ya regresamos con más de Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas, en tu dial 1190 AM. Ya regresamos con más de Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas, en tu dial 1190 AM. Y continuamos con Spider-Man Across the Spider-Verse. Estábamos conversando justamente sobre la parte de Sony en sí, cómo ha ido manejando su universo o tratando de hacer su propio universo, empezando con Spider-Man, pero no le ha ido muy bien realmente, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el universo de Marvel, que sí se siente un solo universo coherente, ¿no? Es muy cierto lo que tú decías, por ejemplo, la parte de Vulture, del buitre, estaba como que, o sea, se sienten siempre como forzadas esas partes, ¿no? Es como, Bastante. Es como sí, que Amy Pascal quiere decir, tengo los derechos y puedo hacer lo que quiero. O sea, exacto. Y entonces es como que, no importa, pon eso ahí, pero no conecta mucho con la historia original, que es algo que en cambio Marvel sí ha ido trabajando poco a poco y los ha ido interconectando, o sea, sus películas y ya, claro, al final siempre te sale la conexión con la siguiente, pero se siente más orgánico, ¿no? sí. No es de esa misma manera. De hecho, claro, ¿te acuerdas en Spider-Man, la de Sony, pero Amazing Spider-Man? La segunda, por ejemplo, que ya te estaba tratando de presentar el Sinister Six, ¿no? La secuencia final, pero se sintió forzada también, porque era como, ok, ¿cómo llegaron todos ellos allá? ¿De qué era? ¿Por qué? ¿Y por ¿Y qué por qué nunca los salió en tienen la película? capturados en Oscar? O sea, Exactamente, ¿por qué estaban capturados y nadie supo nunca nada de ellos y nunca se los ha mencionado anteriormente? Entonces, ¿qué sí, o pasó sea, ahí? Entonces, sí, malas decisiones creativas para salvar la empresa. claro. Entonces, por ese lado, tienes razón, deberían dedicarse más a la parte animada. Y justamente con la parte animada, al parecer es como, ok, es animada, así que pueden hacer lo que les da la gana y lo están haciendo muy bien. Sí, ¿Sí? El único problema es eso, como hablamos en el primer bloque, de que ojalá que la tercera película no se sienta solo relleno y se sienta que han estirado mucho una sola historia, ¿no? Entonces, ojalá que no se dé. Ahora, ¿qué expectativas tienes sobre la tercera película? expectativas. Ajá. ¿Qué Pues, esperas que pase? primero, para empezar, dicen que esta va a ser la última. Esta ya no va, o sea, Sí, esta va a ser como, esta sería como el retorno al Jedi, por así más o decirlo. menos, sí. Ujú. Dicen que es la última. Ojalá. A ver qué pasa con las decisiones que pasan en la película, cómo van a detener a la Mancha, de cómo esto va a afectar al multiverso, si vamos a ver cameos de más Spider-Mans. O sea, espero mucho, la verdad. Espero una gran historia, un buen desenlace para Miles Morales. O sea, y no solo de Miles, sino de todos los Spider-Mans, todos los tres Spider-Man principales, en teoría. Claro. Los, y un buen final para Miguel Ojara también sería muy bueno también, porque Miguel Ojara, créeme que yo ya sabía del Spider-Man 2099, pero Ya. es impresionante porque por las decisiones que tomó para salvar el multiverso, Claro. Sí. entonces, En ese sentido, vamos a ver, porque hasta ahora aparentemente se perfila como el villano principal, ¿no? O hacia la tercera, a menos que haya algo más, ¿no? no, No sé, por ahí está ya la gente haciendo teorías, el asunto de, ok, manejando lo de los multiversos, van a conectar con Kang en algún momento, o lo que se ha venido desarrollando
en Marvel con lo de Loki y, ¿cómo se llama la última? Quantumania, por ejemplo. No lo sé, claro, ahorita es muy temprano para saber eso, pero al menos en cuanto a la segunda parte, que es la que han hecho, la han hecho muy bien. Es una muy buena continuación, con, o sea, mucho color visual, Bastante. bastante color visual. Es una película que, claro, con el montón de referencias y detalles que tienen, es una película que está diseñada para verse una y otra vez, para estar buscando los detalles que van de un lado a otro. Y claro, pues también tenemos a los otros personajes, porque igual, por ejemplo, no aparecieron algunos de los Spider-Man que aparecieron en la primera. ¿Sí? Ujú. Hay que ver si vuelven a aparecer ya en la tercera, que es algo que, un tema que igual tenía Miles con el asunto de que sí los extrañaba, claro, principalmente a Gwen, pero también al resto del grupo, ¿no? Entonces hay que ver si ese grupo es el que termina siendo el grupo principal que trata de hacer algo al final, ¿no? Bueno, Algo más te iba a preguntar, pero no me acuerdo, ya se me fue. Justamente con respecto a el diseño de Spider-Man. ¿Cómo ves lo del diseño de Spider-Man comparado con lo de la primera? en la primera sí se ve bien, pero pero ¿de qué me hablas? ¿El diseño de la animación o el diseño de los trajes? No, el diseño de los trajes. El diseño de los trajes. Y Ujú, debo decir que en los Spider-Man del multiverso lo hicieron perfectamente bien adaptado, ujú, todo pasa al cómic. Y debo decir que sí tiene un buen estilo de animación y tiene un buen estilo de arte en diseño, ¿no? O sea, que se parezca más al origen, más a la adaptación de los cómics. exacto. Ujú, Eso me gusta, el detalle fiel a los cómics, que no se vean, o sea, que no se vean parecidos, que no, si se vean parecidos, es lo que quiero decir. Que se vean realmente parecido a lo que es el traje en sí. ujú. Sí, en ese sentido los han mejorado bastante. Ahora bien, también en ¿cómo es que se llamaba el universo en el que estaban con la base? O sea, la base estaba no me acuerdo cuál universo, cómo se llamaba, 2099. 2029. Ese- ¿Ese es el dos? el- Ah, sí, ese era el 2029. Sí, ese Sí, era el universo de Miguel, que tenía ahí todos los Spider-Mans sí. juntos. Incluso eso fue la referencia de lo que dices de el buitre, Vulture, que Ujú. también resulta que apareció que, claro, la primera vez que lo vi fue también no entiendo qué hace él ahí, quién es él, por qué, y tuve que, Sí, claro, después revisar ok, pero nunca hicieron esa referencia en la película original, exacto, por lo tanto, acá es como, resulta que él ha sido el que pasa a ser ese personaje después. Nunca claro. mencionaron eso. Entonces, en cuanto a las múltiples referencias que tiene, porque incluso se fueron a otros universos en los que estaba versión Lego, versión cómic de los 50, eh, cómic estilo Jack Kirby, por ejemplo. Bueno, hicieron un montón. ¿Cuál serían, en cambio, las recomendaciones que le darías a una persona que no ha visto esta película y que tampoco ha visto la primera y que le gustaría entrar a ver este tipo de películas? ¿Qué recomendaría? Ujú. Eso de... Si eres fan de Spider-Man, te va a gustar. Y no solo porque seas fan de Spider-Man, es porque si te gustan las historias maduras, cómicas, con una evolución de personajes, porque Ujú. estas películas sí tienen evolución de personajes muy grandes. Te las recomiendo bastante. Y que disfrutas del estilo de animación que están sacando, te va a encantar. Sí. Y claro, ahora, en cuanto a me faltó un poco sobre el personaje de Gwen, no hablamos un poquito de ella. Sobre el personaje de Gwen, ¿cómo ves el desarrollo de ese personaje? Que lo tenemos incluso presentando la película desde el momento inicial, empieza con la batería y todo eso. Eh, Esa escena de la batería o sea, es como también dar a entender los recuerdos que ella tiene de su memoria con Peter Parker, de su universo, con la de Ujú. Miles. O sea, todo eso tiene lidiar con que su padre es jefe de policía y que odia a Spider-Man porque la culpa de hoy. No, ya, no importa. La culpa de la muerte de Peter Parker es súper increíble y ver esa escena donde el papá descubre que es Spider-Man. Claro. Entonces, Ahora, ¿viste?
eso es otra, me olvidé, el villano inicial, Spot. ¿Qué opinas de ese villano? Sí, porque normalmente siempre, incluso en el cómic salía como un personaje que inicialmente Spider-Man también se mataba de risa, era como, ¿qué es esto, no? Es un chiste. Es como si Empieza como un copiaran chiste, sí. o sea, es como si copiaran al villano de Batman, Polka Dot Man, que es Ajá, un villano que lanza puntos, lo vimos en Escuadrón Suicida, de James Gunn, sí. y como que no lanza puntos, pero sí tiene puntos para que tú entres y pam, pam, pam. Pero debo decir que al principio me pareció como, ¿en serio es una broma? Y luego, Sí. y luego pensé que iba a ser un villano pequeño, que solo iba a aparecer en una escena, pero luego cuando vi su trasfondo Ujú. más en la película, se volvió un personaje más oscuro y más serio. O sea, se volvió un villano, Sí, eh, y eso es. como culpa, y como él fue el que tenía la araña. Él hizo a Spider-Man de Miles Morales, porque Exacto. él se robó esa araña de 42, porque Ujú, en el universo del Miles, donde se muere un merodeador, es, no existe Peter Parker, solo ujú. existe Miles. Y cogió esa araña de ese universo y la trajo al universo donde Peter Parker todavía seguía vivo, y accidentalmente esa araña la mordió a Miles. A Miles. Sí, y eso es lo que provoca todo un cambio en, en este universo. Y eso también es lo que hace que se diferencie este Spider-Man del resto, del resto de los universos. Lo Wow. cual vamos a ver cuál es el propósito final, ¿no? Pero sí va hacia algo mucho más fuerte que va a cambiar en general el multiverso, ¿no? Tiene que haber un impacto final. Si no tiene un impacto final fuerte, es como un poco desperdiciada, tremenda trama que están armando, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias por acompañar hoy y conversar sobre esta película. Pues lastimosamente llegamos al final del tiempo. ¿Alguna recomendación final para el público? ¿Alguien que quisiera ver la película y dijera, ¿la veo o no la veo? No lo sé. ¿Qué le dirías? Tienes que ir a verla. Te va a gustar y créeme que vas a sentir emociones bien fuertes con los personajes. Te vas a identificar con algunos personajes, pero es muy buena. O sea, en historia la rompe, en serio. Es una buena construcción de iniciación de Spider-Man. No solo de Spider-Man, sino de la evolución también en su proceso, como en la segunda, y las Ujú. decisiones que toma. Es increíble. Si eres fan de Spider-Man, la vas a disfrutar. Y si eres fan de esas historias, como yo dije, te va a encantar. Y de la animación también. Perfecto, muchas gracias. Otro Um, día para seguir conversando de otra película o serie interesante que se presente, ¿no? Entonces, pues la próxima semana continuaremos con otras películas y otras series. Hasta luego. si quieren seguirme, búsquenme en Blogware Geek. Me llamo Blogware Geek en TikTok. Os subo Ven, videos de recomendaciones de películas y noticias. perfecto, todos entrar allá entonces para revisar. Nos vemos entonces en el siguiente programa. Hasta luego. Esto fue Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. En tu dial 1190 AM.